fue que me encontraba de viaje, la segunda fue también que todos queríamos alentar a la selección peruana y poder ver un partido que aunque sea amistoso, nos genera bastante, o es bastante gratificante para todos los peruanos. Y nada, entonces damos ya el inicio de esta sesión, estamos ya me parece en la quinta o sexta sesión, ¿sí? ¿Ya? Yo al inicio les comenté siempre, lo que no hay que olvidar es que tenemos pues las tres etapas de la contratación pública y que son actuaciones preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual. Todo lo que hemos estado hablando es de actuaciones preparatorias, ¿no? Acuérdense que hemos visto un plan anual de contrataciones, que todos los contratos que la entidad pretende realizar en el año tiene que incluirlos en su plan anual de contrataciones, tiene que ver su presupuesto, y luego de ello, pues, hemos visto también clases de los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas, todas las personas que intervienen en cualquier fase de la contratación pública, ya sea en actuaciones preparatorias, en proceso de selección o en ejecución contractual, deben respetar los referidos principios. También hemos comentado el ámbito de aplicación, a qué contratos se aplica, a qué contratos no se aplican, y hemos hablado del tema de impedimentos. Respecto al tema de impedimentos, el foro del día de hoy se le va a asignar al terminar la clase para que puedan ir trabajando este foro sobre los impedimentos. Y el día de hoy ya nos corresponde hablar de la organización del proceso de contratación. Es, podríamos decirlo así, la parte más dinámica de esta etapa de actuaciones preparatorias. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hemos dicho que vamos a elaborar un plan anual de contrataciones, este plan anual de contrataciones que elabora el área usuaria tiene que pasar luego a otra área y pasa ya al órgano encargado de las contrataciones, que dependiendo de la entidad, de la estructura orgánica, puede recibir el nombre de abastecimiento, puede recibir el nombre de logística, puede recibir el nombre de oficina de administración, etc. ¿Sí? Pero es el organismo o en todo caso el área de la entidad pública que se encarga de la realización de las compras de bienes, servicios, consultorías y obras al interno de la entidad, o sea, que satisface las necesidades de la entidad. Entonces, este requerimiento que es elaborado por el área usuaria, luego tiene que pasar a poder o a custodia del órgano encargado de las contrataciones para que éste pueda organizar el proceso. Así es que el día de hoy vamos a hablar justamente de qué es lo que pasa una vez que está elaborado el requerimiento. También vamos a dar algunas nociones de cómo se debe elaborar un requerimiento. En realidad, el hecho de cómo elaborar un requerimiento, pues nos tomaría prácticamente un diplomado entero, ¿no? Para poder elaborar un requerimiento. Pero el día de hoy vamos a dar algunos lineamientos, algunos aspectos básicos e importantes que debería toda área usuaria conocer a efectos de poder elaborar un requerimiento, un término de referencia eficiente. Entonces tenemos el título de organización de los procesos de contratación. Acuérdense, ya saben cuál es la dinámica, ¿no? Cualquier duda inmediatamente me la escriben, yo estoy leyendo lo que ustedes escriben, y inmediatamente procedo a contestar y seguimos avanzando. En esta diapositiva de acá, yo les he mostrado, les estoy mostrando todos los tipos de procedimiento de selección que va a originar un término de referencia, un requerimiento, una especificación técnica. Después de todas las actuaciones preparatorias, estos son los procedimientos de selección que se podrían convocar. No vamos a demorarnos mucho aquí porque esta lámina, esta parte del procedimiento de selección, lo van a ver en el siguiente módulo, pero sí, siempre es bueno tener en cuenta por qué va a estar ligado con el trabajo que se les va a dejar, porque es el resultado, ¿no? Acuérdense entonces que tenemos una licitación pública que se convoca para, acá en su flechita dice, ¿no? Se convoca para la contratación de bienes y obras, el concurso público que se convoca para la contratación de servicios, la adjudicación simplificada que se convoca para bienes, obras y servicios, la subasta inversa electrónica que se convoca solamente para bienes y servicios, pero que tienen una ficha común, ¿no? La selección de consultores individuales para servicios también,
la comparación de precios para bienes y para servicios, y la contratación directa, que son los famosos procesos exonerados, que pueden ser para bienes, servicios y obras, ¿ya? Para esto se maneja unos topes que anualmente son modificados de acuerdo a la ley de presupuesto. Entonces, allí en esos topes que se publican en la plataforma del SEACE, nosotros podemos ver hasta qué monto podríamos convocar, por ejemplo, una adjudicación simplificada o un concurso público, ¿ya? Solamente de manera de ilustración. Esos son los tipos de procedimientos que se podrían convocar. Entonces, volvamos al tema de las actuaciones preparatorias. Las actuaciones preparatorias o los actos preparatorios, que es el tema que hemos tratado durante este módulo, comprende pues todas aquellas actuaciones que se hayan realizado dentro de la entidad justamente en su fase interna. Es decir, ustedes van a ver justamente cuál es la diferencia entre las actuaciones preparatorias y el proceso de selección. Las actuaciones preparatorias solamente se quedan al interno de la entidad. No hay una participación activa de los externos, es decir, de los proveedores. Si bien es cierto, hay un estudio de posibilidades que ofrece el mercado que se realiza dentro de las actuaciones preparatorias, pero esta interacción con el proveedor no le genera derechos al contratista, al proveedor, ni tampoco le genera obligaciones, ¿no? Es decir, si me presentan una cotización, no los obliga pues a que en el proceso de selección tengan que presentar la misma cotización, ¿no? O no les genera pues el derecho de que porque lo invité a cotizar, él va a ser el ganador de la buena, pero es simplemente un estudio de mercado, que se quedan, como les repito, en actuaciones internas de la entidad. Mientras que en el proceso de selección, en el procedimiento de selección, en esa etapa sí ya hay una actuación entre la entidad y los proveedores del Estado, quienes con sus actuaciones van a adquirir derechos. Por ejemplo, cuando se inscriban en el proceso de selección, van a adquirir los derechos de poder presentar consultas, observaciones, presentar elevación de observaciones a las bases, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando ganen una buena pro, pues generarán el derecho de suscribir el respectivo contrato. Eso ya en las actuaciones o en la etapa del procedimiento de selección. Pero de lo que se trata de los actos preparatorios, solo y exclusivamente va a comprender las actividades o las actuaciones, pero que la entidad realiza en su esfera interna. Por ejemplo, ¿qué tenemos dentro de los actos preparatorios? Vamos a resumir. Plan manual de contrataciones lo hace la entidad. El requerimiento lo hace el área usuaria, que es la entidad. El estudio de mercado lo hace el órgano encargado de las contrataciones, que es la entidad, ¿sí? La aprobación de las bases, la aprobación del expediente, todo se hace al interno de la entidad. Con la finalidad, ¿cuál es la finalidad de realizar estas actuaciones preparatorias? Con la finalidad de poder definir la necesidad. ¿Qué es lo que el área usuaria necesita para poder satisfacer esas necesidades de bienes, servicios, consultorías u obras? También, por ejemplo, cuando yo digo que tiene la finalidad de definir la necesidad, ¿con qué documento o en qué documento, contéstenme, en qué documento la entidad dentro de los actos preparatorios define la necesidad? ¿Con qué documento? A ver, contéstenme, chicos. Yesenia me dice con el requerimiento, el TDR, ¿sí? Muy bien, Yesenia, muy bien, Rosa, Diana, perfecto, ¿no es cierto? Dentro de los actos preparatorios, perfecto, Evelyn, Cecilia. Dentro de los actos preparatorios que tienen la finalidad de definir la necesidad, tenemos que se define la necesidad con el requerimiento. Perfecto, por ahí me dicen especificaciones técnicas o términos de referencia. Muy bien. También estos actos preparatorios se realizan con la finalidad de determinar su costo. Aquí estamos hablando ya de otra actuación o de otro documento. ¿En qué documento o en qué etapa o a través de qué actuación se va a determinar el costo de esa necesidad? ¿Saben? A través, de repente no lo saben porque todavía no lo hemos comentado. Ah, está. Muy bien, Rosa, ¿sí? A través del estudio de mercado. Es decir, de la indagación, de la comunicación que tenga el órgano encargado de las contrataciones con los proveedores para poder saber cuánto le va a costar ese servicio, ese bien, esa contratación de la obra o la consultoría. Perfecto. También
tiene la finalidad de estos actos preparatorios de poder saber o poder verificar si es que existen los recursos. ¿Recursos para qué? Para poder contratar, pues, ¿sí? Acuérdense que hemos dicho que el tema presupuestal va de la mano con las necesidades, porque yo no puedo satisfacer una necesidad por más prioritaria que sea si no tengo dinero. Es más, es un requisito que se pena con sanción de nulidad el hecho de contar con el correspondiente certificado de presupuesto para poder publicar un proceso de selección. Entonces, los actos preparatorios también tienen la finalidad de verificar la existencia de los recursos. ¿Y a través de qué documento verificamos que efectivamente existen los recursos? Lo verificamos a través de un crédito presupuestal o de un certificado de crédito presupuestal. Todos esos documentos se emiten dentro de las actuaciones preparatorias. Perfecto. Sí, Viera. Exactamente, a través del certificado presupuestal. Entonces, fíjense ustedes que como la administración tiene que ser ordenada, tenemos que guardar, digamos, todas las actuaciones realizadas, desde que hay un requerimiento, la entidad empieza a elaborar lo que se conoce como un expediente de contratación. ¿Y qué es el expediente de contratación? El expediente de contratación no es otra cosa más que el recuento, que la vida, el conjunto de documentos que respaldan una contratación. Contiene toda la historia de esa contratación, cómo nació, cómo fue caminando, qué fue lo que pasó en el estudio de mercado, quién la aprobó, etc. Por eso dice que contiene la documentación desde que se formula el requerimiento, todo el tema de la programación, el plan anual, etcétera, hasta el cumplimiento de las obligaciones que se hayan señalado en el contrato, ¿ya? Incluidas, dice la norma, las incidencias de una apelación o de los medios de solución de controversias durante la ejecución contractual. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en este expediente de contratación va a estar la partida de nacimiento de la contratación, que vendría a ser el requerimiento, todas las demás actuaciones que se realicen en este procedimiento o en esta contratación, como por ejemplo la inclusión de plan anual, la elaboración del estudio de mercado, la disponibilidad presupuestal, la aprobación de ese expediente, la designación de un comité, la elaboración de bases, la aprobación de las bases, todo el desarrollo del procedimiento de selección, inclusive, dice la norma, si es que se presentase un recurso de apelación dentro del proceso, también debe ir anexo a este expediente de contratación. Y además, si es que ya después de suscrito el contrato hay una ejecución contractual, hay algún arbitraje, hay alguna conciliación, todos esos documentos deben formar parte de un solo expediente de contratación, porque ese es justamente el documento en general que va a respaldar la contratación desde su inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de un contrato, ¿ya? Y además, este expediente de contratación también debe incluir, por si acaso, las ofertas no ganadoras. ¿A qué me refiero? En un proceso de selección, normalmente en un procedimiento no hay un solo proveedor, aunque también puede darse el caso. Pero cuando existen varias ofertas que hayan sido presentadas en un proceso, la norma señala que este expediente de contratación debe estar conformado por todas las ofertas, inclusive las ofertas que no han sido ganadoras, es decir, que se han presentado, pero que no han resultado beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro. Y aquí, en este resumen, justamente, fíjense, están las 3 etapas de las que siempre les hablo, que forman o que son parte de toda la contratación: las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. La suma de todas estas actuaciones, todo lo que se produce en la contratación, forman justamente lo que se denomina el expediente de contratación. Miren acá, en esta lámina, iniciamos con el requerimiento y con todo lo que les he mencionado, el estudio de mercado,
descriptivo, valor referencial, crédito presupuestal, etcétera. Seguimos con el procedimiento de selección, terminamos con la ejecución contractual. ¿Ven? Recepción, liquidación, conciliación y arbitraje. Todo eso forma parte del expediente de contratación. ¿Y cuáles son los documentos que deben archivarse dentro de este expediente? Pues realmente deben archivarse todos los requerimientos relacionados a la contratación. Es decir, si se cruzó algún memo, vamos a imaginar pues que producto del estudio de mercado, algunos proveedores me hicieron algunas consultas o me observaron algo del requerimiento y yo como encargado de órgano encargado de las contrataciones le corro traslado al área usuaria para que él también me observe. Todas esas cartas, correos, memos, oficios que se ingresen o que se generen dentro del marco de la contratación deben estar incluidas dentro de ese expediente de manera archivada, ¿ya? Ahora, para un mejor control, y es que esto a veces es muy poco utilizado, para un mejor control de las entidades públicas, para saber qué es lo que debe contener un expediente de contratación, el OCE publicó dentro de su plataforma, el portal web, un checklist de todo lo que debe contener el expediente de contratación. Y fíjense que es de bastante ayuda. En algún momento a mí me ha servido mucho para poder ordenarme, ¿no? Se imprime este checklist y cuando tú vas a hacer la revisión de tu expediente, vas haciendo justamente el check. Empieza con el requerimiento, le das el check, pones el número de página, etcétera. Eso sirve y facilita mucho a las entidades para que puedan ordenarse en la documentación que debe formar parte de su expediente de contratación. Y es que me ha pasado, por ejemplo, cuando he realizado alguna auditoría de cumplimiento, lo primero que pido es el expediente de contratación, pues no, ahí está toda la vida. Entonces, cuando yo voy revisando el expediente de contratación, por allí, en algún momento, me doy cuenta de que ha habido una modificación de una versión inicial del término de referencia y de una versión final. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Quién lo modificó? Entonces, cuando se les pregunta a las áreas, al órgano encargado, nos dicen, no, lo que pasa es que hubo un correo porque se presentaron consultas, corrimos traslado al área usuaria y el área usuaria autorizó. Ok, pero todas esas actuaciones deberían estar dentro del expediente porque si no, no hay forma de poder verificar que esa información haya sido real, ¿verdad? Por eso es que insisto en que toda la información debe estar dentro del expediente de contratación. Recuérdense ahí cómo se les va a quedar el material, van a poder acceder al checklist del que les estoy mencionando. A ver, vamos a pasar. Listo. Ahí está. ¿Y qué es lo que necesitamos? O sea, ¿cuál es el contenido mínimo de ese expediente para poder aprobarlo? Ese expediente se tiene que aprobar. ¿Quién lo aprueba? El titular de la entidad o el funcionario a quien éste haya delegado dicha función. Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo que debe existir en un expediente para poder aprobarlo? Si no, o si no existe esto, por lo menos no se debería aprobar un expediente. El requerimiento del área usuaria, que obviamente contiene todas las especificaciones, las condiciones, etcétera, de lo que el área usuaria necesita. La estandarización. ¿Y qué es la estandarización? Les voy a explicar con un ejemplo bien sencillo para poder entender qué es la estandarización. Recuerden ustedes que cuando hemos visto el tema de principios, hemos señalado que como regla general y como principio universal, las entidades no pueden direccionar o dirigir la contratación a determinada marca o producto, ¿verdad? O sea, no podemos hacer mención a marcas ni productos porque la idea es que haya una pluralidad de proveedores y de postores, que no haya un direccionamiento. Sin embargo, existe la posibilidad, por ejemplo, de que las entidades públicas necesiten obligatoriamente
comprar determinados productos de la misma marca del equipo o del equipamiento que cuentan con el que cuentan de manera preexistente. Y que si comprasen de otra marca, por ejemplo, los repuestos, definitivamente alterarían la funcionalidad de ese equipamiento que poseían de manera previa. Entonces, para asegurar el funcionamiento técnico, para asegurar la operatividad de los bienes preexistentes, la norma señala que las entidades pueden hacer un proceso de estandarización y decir, ¿sabes qué? Cuando se trate de repuestos, por ejemplo, para mis impresoras que son marca tal, siempre voy a comprar este producto, esta marca, porque todas las máquinas que yo tengo son de esa marca. Entonces, pero eso se tiene que hacer a través de un pequeño procedimiento, donde el área usuaria sustente por qué mi requerimiento tendría que salir con una marca determinada, ¿ya? Y luego ya el titular tendría que emitir una resolución aprobando esa estandarización, lo que autorizaría que dentro de mis requerimientos pueda hacer mención a una marca en concreto. También debería existir como mínimo, todo claro con la estandarización, cualquier cosita no se olviden de consultar. Otro documento que debería existir como mínimo para poder aprobar el expediente de contratación definitivamente es el estudio de mercado. Este famoso estudio de mercado, cuando se encontraba vigente cuando se encontraba vigente la ley 1017, el decreto legislativo 1017, se hablaba de un estudio de mercado. Sin embargo, cuando entró en vigencia la ley 3022.5, ya no se mencionaba este famoso estudio de mercado, porque el valor estimado se estimaba justamente al inicio, al momento de incluir en el plan anual de contrataciones. Entonces hubo toda una confusión. Hubo toda una confusión respecto a la oportunidad y a la pertinencia de realizar un estudio de mercado. Y es que en realidad la norma, como procuraba pues que estemos dentro de una gestión pública por resultados, trataba de facilitarnos un poco más las cosas, porque de acuerdo a la exposición de motivos de la 3022.5, se determinó que un estudio de mercado en promedio demoraba entre 6 a 7 meses. Imagínense, 6 a 7 meses para realizar un estudio de mercado. O sea, ese plan anual jamás iba a terminar de convocarse porque los órganos encargados de las contrataciones demoraban demasiado con este estudio de mercado. Por eso es que, ¿y por qué se demoraba? Porque la norma señalaba que deberían utilizarse por lo menos 2 fuentes. Y que si no voy a usar 2 fuentes, debería dejar claro o expresado por qué no puedo utilizar las 2 fuentes. Entonces, estas situaciones hacían pues que realizar el estudio de mercado sea totalmente tedioso. Sin embargo, con el afán pues de facilitar y de ser un poco más flexibles las contrataciones públicas, se suprimió este requisito y el estudio de mercado ya no tiene tantas exigencias. Lo único que me señala actualmente la norma respecto del valor referencial o del estudio de mercado es que debe realizarse pues dentro del mercado peruano y procurando puedo conseguir cotizaciones, comparación de precios, precios se hace, etcétera, cualquier información que me sea importante para poder determinar un valor referencial, ¿ya? Entonces ese estudio de mercado es importante. Vamos a verlo también más adelante, es importante no solamente porque me va a permitir determinar un valor referencial de la contratación. Una vez que yo realice el estudio de mercado, voy a saber el monto de mi proceso de selección, el tipo de procedimiento de selección, voy a saber si existe pluralidad de postores o de repente estoy inmerso en una causal de contratación directa porque hay un proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos, o de repente estoy dentro de otra causal, pero voy a determinar si existe pluralidad de marcas y postores. Voy a determinar si es que existe, por ejemplo, la posibilidad de distribuir la buena pro. O sea, estoy pidiendo tanto de un solo producto que considero que no es posible que uno solo me lo pueda entregar. Entonces, consignaré la oportunidad de poder distribuir o prorratear la buena pro, etc. El estudio de mercado es un documento o una etapa muy importante porque es la que me va a permitir
recabar información del mercado para poder trasladársela al área usuaria de tal forma que podamos corregir aquellas deficiencias que tengan mi requerimiento. ¿Ya? Entonces, eso es respecto al estudio de mercado. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a responder lo que nos está preguntando Yesenia. Me dice, ¿todas las estandarizaciones hacen referencia a una marca? Claro, esa es la idea. La idea de la estandarización es que justamente te estandarices porque vas a comprar determinada marca o equivalente, ¿no? Eso es la norma. Para eso te estandarizas. Vamos a imaginar que nosotros somos miembros de un comité y nos llega un expediente de contratación en el que nos encargan conducir este procedimiento de selección. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es revisar el requerimiento. Revisamos y dentro del requerimiento vemos que se está pidiendo determinada marca de unos productos. Entonces, nosotros diríamos, yo recuerdo que en la clase de mi profesora Victoria nos dijo que no se podían poner marcas. Entonces, yo no voy a recibir un requerimiento que contiene una marca porque está transgrediendo el principio de concurrencia, libertad de competencia, igualdad de trato, etc. Entonces, yo como comité lo voy a devolver. Pero un ratito. Acá hay una resolución que aprueba una estandarización y que dice que efectivamente tengo que comprar de esa marca porque es lo que necesito para poder asegurar el funcionamiento para mis bienes preexistentes. Ok. Entonces, acepto, ¿no? Valido la información, ¿ya? De eso se trata. ¿Qué otro documento debe contener como mínimo el expediente de contratación para poder hablar de una aprobación? Tiene necesariamente que existir el resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo, su mismo nombre lo señala, ¿no? Es un resumen de lo que se ha ido, es un resumen de lo que se ha ido realizando en el proceso de contratación, ¿ya? Por ejemplo, en este resumen ejecutivo, la norma señala que se debe hacer mención a qué objetivo estratégico institucional de su POI está vinculado el requerimiento. Te consigna también información de, por ejemplo, de cuántas veces se ha modificado el término de referencia, cuántas veces se ha modificado ese término de referencia, si es que se hizo el estudio de mercado, cuántos proveedores hubieron, cuáles fueron el precio, etc. Esta parte del resumen ejecutivo también va a ser parte de su trabajo, ¿ya? Me dice, a ver un segundo, dice, en el caso que quiera renovar una licencia de software, ok, a ver, no soy muy técnica en este tema de software, pero entiendo que la licencia la quieres para poder utilizar un software que ya tienes, ¿verdad? Yo creo que en este caso sí calzaría pues el tema de una estandarización, porque tú tienes un software y lo que quieres es renovar la licencia para poder usarlo, ¿verdad? Así es. Entonces, tranquilamente, si tú vas a contratar el tema de la licencia, podrías hacer una estandarización para que compres, pues, para que alquiles la licencia con, obviamente, el productor, pues, de este software, ¿no? Que es el que te va a permitir mantener, ¿no? Ok, entonces, también debe contener, pues, el expediente de contratación, el valor referencial. ¿Dónde obtenemos el valor referencial? Ya lo hemos dicho, ¿no? A través del estudio de mercado. Adicionalmente, debemos contar con la certificación presupuestal o la previsión presupuestal correspondiente. ¿Por qué digo certificación presupuestal o previsión? ¿Cuál es la diferencia entre una certificación presupuestal y una previsión presupuestal? Las diferencias son de que la certificación es el dinero que se va a gastar en este ejercicio presupuestal hasta el 31 de diciembre del año en curso, mientras que una previsión es simplemente el hecho de separar un presupuesto para el próximo año. Vamos a imaginar, tengo una contratación de 200,000 soles, 100,000 soles para este año y 100,000 soles para el próximo. Por los 100,000 se emitirá una certificación presupuestal y por los siguientes 100,000 se hará una previsión presupuestal hasta que lleguemos al siguiente año y esa previsión la canjee por una certificación presupuestal.
¿Ya? Esas son las diferencias. Estoy tratando de ser bastante concreta para poder entender estos conceptos. También debe existir dentro del contenido mínimo del expediente para poder aprobar la opción de poder realizar la contratación por paquetes o tramos, ¿no? O sea, es decir, de repente tengo varios requerimientos y los quiero empaquetar en uno solo, o por el contrario, es algo grande, pero quiero comprar por tramos, ¿verdad? Por etapas. También es importante que como contenido mínimo, la determinación del procedimiento de contratación, dice, y cuando corresponda, señala la norma, dice, y cuando corresponda, el sistema de contratación también y la modalidad de contratación con el sustento respectivo. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros elaboremos nuestro estudio de mercado y determinemos el valor referencial, ese valor referencial, ¿sí? Ese valor referencial va a servir para poder determinar el tipo de procedimiento de selección. Recuerden que en la primera lámina de esta exposición, de la exposición del día de hoy, les hice el cuadrito de los tipos de procedimiento de selección y les mencioné que esos tipos de procedimientos se manejan en base a montos. Entonces, de acuerdo a esa determinación del valor referencial, es que vamos a decidir cuál será el procedimiento de selección que nos corresponde convocar. También vamos a poder decidir el sistema de contratación y la modalidad de contratación. ¿Cuál es el sistema de contratación y cuál es la modalidad? Dentro de los sistemas de contratación tenemos, por ejemplo, los más conocidos, el sistema de contratación de precios unitarios y suma alzada. ¿Cuál es la diferencia? Precios unitarios cuando la entidad no conoce con exactitud las cantidades y magnitudes de lo que desea comprar. Por ejemplo, yo sé que quiero comprar combustible, yo sé que necesito combustible, pero en realidad no sé con exactitud cuántos galones voy a llegar a consumir, porque yo tengo 10 camionetas y aproximadamente cada una utiliza 10,000 galones al mes. Estoy siendo un poco exagerada en los consumos, ¿no? Pero finalmente yo no sé cuánto voy a contratar en todo el año. Entonces, como yo sé lo que quiero, pero no conozco con exactitud la magnitud de lo que quiero, entonces convoco el proceso bajo el sistema de contratación de precios unitarios, de tal forma que el proveedor me ofertará un precio global, pero también me dará un precio individual, es decir, un precio unitario, de forma tal que la entidad vaya cancelando al proveedor de forma gradual al consumo. Esos son los precios unitarios. Mientras que por el otro lado, tenemos el sistema de contratación de suma alzada, en el cual la norma señala que como la entidad sí sabe, sí conoce con exactitud qué es lo que quiere y conoce las cantidades y magnitudes, entonces el procedimiento se convocará bajo el sistema de suma alzada, es decir, un solo monto global y eso es lo que me pagará la entidad, independientemente de si se realicen más o menos cuestiones de las que ya se habían previsto. ¿Ya? Eso es la suma alzada. A ver qué me preguntan aquí. Pablo me dice, sin que exista fraccionamiento. Me imagino, Pablo, que te refieres cuando hablé del tema del empaquetamiento, ¿no? El fraccionamiento menciona Pablo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que señala la norma? La entidad o la norma, la norma o el espíritu de la norma de contrataciones es que se realicen procedimientos de selección para poder satisfacer las necesidades, ¿verdad? Pero, y también podría empaquetar algunas situaciones. Pero resulta pues que está prohibido a que, por ejemplo, yo tenga una contratación hablaba de los tramos, ¿no es cierto? Yo tenía una contratación, vamos a imaginar, yo necesito 100 computadoras para poder darle una computadora a cada uno de mis trabajadores. Oye, pero si yo compro 100 computadoras, el proceso se me va a ir a una adjudicación o un concurso público y ahí voy a entrar a competencia. Mejor vamos a comprar 20 computadoras este mes, 20 computadoras el otro mes y 20 computadoras el otro mes hasta que yo llegue a mis 100 computadoras. ¿Qué logro con eso? Estoy fraccionando.
porque estoy evadiendo la norma de contrataciones. Como las 20 computadoras no superpasan las 8 UITs, voy a hacer procedimientos directos, pero eso está prohibido. La norma señala que cuando se traten de bienes iguales y que están siendo requeridos por la misma área y que tienen el objetivo de cumplir el mismo fin, deben convocarse en conjunto, estando prohibida el fraccionamiento. ¿Ya? A ver, vamos por acá. ¿Qué me pregunta? En suma alzada no se obliga a detallar los gastos. En realidad, en suma alzada, para la presentación de la oferta, no es necesaria presentar el detalle de los gastos, el desagregado de los precios unitarios. No es obligatorio. Basta con que el proveedor oferte el monto global. Pero sin perjuicio de ello, no implica que al momento de la suscripción del contrato uno le pueda pedir la estructura de costos para poder tener una estructura pues y un conocimiento referencial, pero no es obligación, porque la suma alzada justamente señala que el postor presenta una sola oferta por el total de la prestación. ¿Ya? Listo. Entonces, también tiene que existir dentro de este expediente de contratación, por ejemplo, las fórmulas de reajuste, la declaratoria de viabilidad de proyecto y las especificaciones técnicas de los bienes en el caso de obras en mano que implique el FIER. Se refieren a que existen obras, por ejemplo, que se pueden convocar bajo el sistema de llave en mano, totalmente equipadas. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Hola? ¿Sí? Ok. De repente fue porque me moví un poco y estaba acá con... Ya. La tos afectó un poquito Hola, 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 hola. A ver, voy a seguir hablando de manera continua y ustedes me comunican, ¿sí? Les mencionaba entonces que hay obras, por ejemplo, que se convocan requiriendo también el equipamiento. Entonces, estas obras no solamente van a requerir un tema del expediente técnico para las obras, sino como que también quieren que estén equipadas, también deberá con caso de que se requieran bienes o que se requieran servicios, pues para este tema, ¿no? También debe contener el expediente el sustento de que procede a efectuar, por ejemplo, la entrega parcial del terreno en el caso de obras. Joana, ¿todo bien? ¿Hola? ¿Todo bien? Lo que pasa es que se te está entrecortando el audio por momentos. Parece que el internet o la señal como que está fallando un poquito. A ver. Sí, ha bajado la señal, es más, se te escucha entrecortado y también se te ve un poco en cámara lenta. A ver si sales y vuelves a entrar, ¿puede ser? Sí, mejor. Ok. Un segundo, chicos. Victoria va a salir y volver a ingresar. ¿Ahora está mejor de repente o igual? Sí, ya está mejor, ya está mejor. Está bien, está bien. Espérate para hacerte hospedador de nuevo. Un segundo, no muevas. Ya, Victoria. Parece que fue la señal porque también mejor. A ver, habla. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí, correcto. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué es el escudo que nos hemos quedado. Hola, ¿me escuchan? Hola. Se escucha bajo un poquito. Yo también puedo cantar. Se escucha bajo un poquito. Ahora. A ver. Hola. Hola.
Cuando estás ahí cerca, ahí sí te escucho. Ahí se te escucha bien. A ver, dice, el internet está mal para todos. Yo a ti también. Sí, creo que debe salir mejor y volver a ingresar. Ok, Ujú. ok. Hola, buenas noches.